Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con las identidades del doble ángulo. Bien, en el video anterior nosotros trabajamos con las identidades o fórmulas de los ángulos medios. ¿Ven? Pues entonces ahora nosotros vamos a trabajar con los del doble ángulo. ¿Ven? Y básicamente se trabajan igual. Bien, ok, vamos a ir aquí directo a las identidades o fórmulas. ¿Ven? Las de doble ángulo, pues voy a tener la de seno del doble ángulo, en este caso z, es igual a que a 2 veces seno de z por coseno de z. En la de coseno, tenemos el coseno de 2z, sería coseno a la 2z menos seno a la 2z. Y estas dos, pues obviamente se derivan de la primera. En otras palabras, pues vamos a tener solamente una identidad para el seno y vamos a tener 3, ¿verdad?, que son equivalentes para el coseno. También, nuevamente, tenemos que tener en cuenta el círculo unitario. Bien, espero que lo estén trabajando y estén escribiéndolo y marcando todos sus puntos y coordenadas sin verlo de un papel. Porque es importante que vayan trabajando en esto, que se lo aprendan ya de memoria. Bien, pues entonces nosotros pues vamos a utilizar las identidades para estos ejemplos que tengo aquí y vamos a trabajar con el círculo unitario también, porque necesitamos las coordenadas, ¿verdad?, ya sea de los radianes o de los grados. Bien, pues entonces en este caso, ¿ven?, cuando nosotros trabajamos con ángulo doble, pues a mí me están dando ya sea un radian o me están dando un grado, ¿verdad? En este caso, para que lo visualice un poco mejor, ¿ves?, yo tengo que convertir 120 grados en un ángulo doble. Pues entonces, para yo poder conseguir un ángulo doble, lo que hago es que divido esto entre la mitad, y esto yo lo puedo escribir como 2 por 60 grados. ¿Ven? Entonces, cuando estábamos trabajando con medio ángulo, pues vamos a suponer que me daban 30, ¿verdad?, por decir un número. Pues entonces, en este caso, o 15, que era el más que utilizábamos, ¿verdad? Si me dicen 15, pues en este caso, pues yo tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Para multiplicar por 2, porque yo tenía que expresarlo como un medio ángulo. ¿Ven? Pues en este caso, yo lo que hago es que multiplico por 2 para expresarlo entre una división entre 2. Este es el que utilizamos en las identidades de medio ángulo. En las de doble ángulo, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 para expresarlo como una multiplicación. ¿Ven? Y esta es básicamente las técnicas que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para resolver ya sea doble ángulo o medio ángulo. ¿Ven? Entonces, en ese caso, que en el de doble ángulo nosotros tenemos que dividir entre 2, pues el dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Ven? Pues entonces, vamos a hacer el primero, para que vamos a tirar una rayita aquí. ¿Bien? Nos dice, mira, coseno de 2pi sobre 3. Pues entonces, este es el radian que nos están dando. Nosotros lo tenemos que convertir a un ángulo doble. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en este caso, dividir entre 2 para expresarlo como una multiplicación por 2. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, el dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Bien, pues entonces, ¿qué sucede? Esto yo lo voy a expresar de la siguiente manera. 2pi tercios, ese es el ángulo que me están dando, pues lo voy a multiplicar por un medio, que es lo mismo que dividir entre 2, para después expresarlo como 2 por el ángulo que yo obtenga aquí. Pues entonces, esto sería que sería 2pi sexto, ¿verdad?
Pues entonces ese 2 sextos lo tengo que simplificar y eso me va a dar que pi tercio. ¿Ves? 2, ¿verdad? Entre 2 y 6, ¿quién nos divide? El 2, pues 2 entre 2, 1 y 6 entre 2 me da 3. Por lo tanto, en este caso va a ser que 2 por pi tercio. Que este sería el ángulo. Y ya tenemos que coseno de un ángulo doble. ¿Ves? Podemos utilizar cualquiera de estas. ¿Ves? El coseno de un ángulo doble, pues ya nosotros vamos por aquí delineando, porque entonces el ángulo que vamos a utilizar ahora es pi sobre 6 para evaluar la identidad. ¿Ves? Pues entonces van a tomar la primera y me dice, pues mira, coseno de un ángulo doble. ¿Ves? Pues es coseno a la 2 de ese ángulo, ¿verdad? Menos seno a la 2 de ese ángulo. ¿Ves? Pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues voy a escribir, en este caso, escribí z, pero es pi sobre 3 y pi sobre 3. Por lo tanto, voy a ir ¿a dónde? A pi sobre 3 para buscar el coseno. Pues entonces, pi sobre 3. El coseno es que 1/2. Pues entonces, escribo aquí que 1/2 elevado a la 2. Lo mismo aquí. Seno pi sobre 3. Voy a ir a pi sobre 3 y busco que el seno. El seno aquí es raíz de 3 sobre 2. Pues entonces sería raíz de 3 sobre 2. Y eso elevado a la 2. Y ya lo que tengo es que una expresión aritmética, ¿ves? Que tengo que resolver. Pues entonces sería 1/2 a la 2, perdón, es 1/2 por 1/2, pues eso me va a dar que 1/4. Y esto, cuando elevo una raíz cuadrada a la 2, ya usted sabe que el radical ¿verdad? Se elimina y me va a quedar que 3 sobre 4. Bien, y entonces en este caso me va a dar que 3, 1 menos 3, eso me va a dar menos 2 sobre 4. Si cuando simplifique, eso me va a dar que negativo 1/2. ¿Bien? Y este es el primer ejemplo de cómo, ¿verdad?, nosotros utilizamos las identidades de doble ángulo. Obviamente para hallar, ¿ven? El valor, ¿verdad? En este caso, del coseno de 2pi sobre 3. Bien. Entonces, también, si usted se fija, ¿verdad? Antes de seguir a otro ejemplo, si ya yo voy directamente a coseno de 2pi sobre 3, ya yo sé que me va a dar negativo 1/2. ¿Ves? Porque en este caso, bueno, que aquí, sí, pues estamos hablando de coseno, no, de momento vi seno, pero no. Pues entonces, el coseno de 2pi sobre 3, sabemos que es esta misma coordenada, pero con los signos de que de este cuadrante, y el cuadrante 2, los signos son que negativo positivo, por lo tanto sería que negativo 1/2. ¿Ven? En otras palabras, lo que estamos buscando es como una equivalencia de un ángulo doble para esto, pero el resultado, ¿ven?, va a ser exactamente el coseno de 2pi sobre 3. ¿Ven? Así que nada, quería enseñarle eso para que lo visualizaran. ¿Ven? Vamos entonces a trabajar con el seno de 120 grados. Bien, voy a borrar aquí. Entonces, tenemos ahora, vamos a usar otro color para dejar descansar el negro. Vamos a decir, sería que seno, ¿verdad?, de 120 grados. Pues entonces, yo tengo que expresar el 120 como un ángulo doble, por lo tanto lo divido entre 2 y me va a dar que 60. Pues ya yo expreso esto como seno de que de 2 por 60 grados. ¿Ven?
Pues entonces voy a utilizar la identidad de ¿qué? En este caso, de seno, que sería 2 por seno de z por coseno de z. ¿Ves? Y antes de ir a esto, seno de 120, ¿verdad? Estamos hablando que sería, en este caso, 60, ahorita segura, 30, 60, aquí esto es 90, y 90 aquí, esto sería 120, ¿ves? Que serían prácticamente, si hablamos de seno, nos va a dar raíz de 3 sobre 2, ¿ves? Se supone que sea el resultado que nos dé. Vamos a ver. Pues entonces, en este caso, pues buscamos que la identidad sería que 2 por, en este caso, seno de z, que sería seno de 60 grados, por coseno de 60 grados. ¿Ven? Sería 2 por el seno de 60, vamos a 60 grados, ¿verdad? Que es pi sobre 3, y me está preguntando por qué. Por el seno, que es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, por el coseno de 60, que sería que el coseno sería 1/2. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, lo que hacemos es que simplificamos esto y nos va a quedar raíz de 3 por 1 y nos queda un 2 abajo. Y este sería el resultado ya final. ¿Ves? Que fue lo que yo le había indicado aquí, ¿verdad? El valor del ángulo de 120, pues entonces tiene que la coordenada de pi sobre 3, pues esto es 2pi sobre 3, pues raíz de 3 sobre 2. ¿Ves? Porque de este lado la coordenada es positiva. ¿Ven? Vamos a hacer el coseno de 120, ¿verdad? El coseno de 120 nos tiene que dar que negativo 1/2. ¿Ven? Pues entonces, volvamos aquí y sería entonces coseno de 120 lo vamos a expresar como un doble ángulo, sería que coseno de 2 por 60 grados. ¿Ves? Y entonces podemos utilizar cualquiera de ellas, vamos a utilizar la segunda, ¿verdad? Para cambiar, porque primero utilizamos con el radian la primera. Pues entonces sería 1 menos 2 por el seno cuadrado de que, en este caso de 60, pues el seno cuadrado de 60 es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Ay, perdón, aquí va de 60, ¿verdad? Pues entonces esto sería 1 menos 2 por el seno, ahora sí, de 60, sería que raíz de 3 sobre 2 elevado a la 2. Y esto te daría 1 menos 2 por, y esto te va a dar 3 sobre 4. Y entonces, pues acuérdense que cuando yo elevo al cuadrado una raíz, se elimina, ¿verdad? Me queda el 3 solo, pero el 2 va al cuadrado, que me daría 4. Y entonces multiplico eso, me va a dar 1, y esto lo puedo simplificar, obviamente, este 2 con este, y esto, el 2 cabe una vez, y aquí caben 2, por lo tanto me quedaría 3 medios, ¿sí o no? Y entonces me quedaría que 1, ¿verdad? Menos 3 medios. Y entonces, en este caso, sería que, obviamente, esto yo lo puedo convertir en 2 sobre 2, ¿verdad? Porque es un entero, es otra forma de hacerlo. Y esto te va a dar 2 menos 3, te va a dar 1, que es negativo, 1 medio. ¿Ves? Y es, ¿ves? La coordenada del coseno de pi, 2pi sobre 3, en este caso, ¿verdad? Que sería el de 120 grados, pues sería que esta misma coordenada, pero negativa, porque el 120 grados está en el cuadrante 2. Así que nada, estos eran los ejercicios que yo tenía, ¿verdad? Para explicarles, si usted tiene algún otro, ¿verdad?, ejercicio o alguna duda con esto que acabo de explicar, no dude, ¿verdad?, en enviármelo, porque estamos para ayudarle en todo momento. Así que yo espero
que esta explicación le ayude con el trabajo diario que le esté dando su profesor o su profesora. Bien, así que nada, espero que estén saliendo bien y nos estaremos viendo en el próximo video de obviamente trigonometría. Así que éxito y para adelante siempre. Get on back.